Dios les bendiga, amada iglesia. Es como siempre un privilegio poder acercarme a ustedes en estos días en que puedo compartir la palabra de Dios con ustedes, aunque separados físicamente, en espíritu estamos unidos. Ahora más que nunca, no puedo evitar hablar del tema de la partida de nuestro amado amigo y pastor Raúl Barcia. Toda la iglesia está enlutada. Extrañamos ya a nuestro querido pastor y queremos pedirle que continúen orando por nuestra hermana Patricia, por su familia. Como ustedes saben, el pastor Barcia era un hombre íntegro, era un hombre amado, era un hombre lleno del amor de Cristo. Su personalidad efusiva siempre nos bendecía. Y nosotros le extrañamos, los que trabajamos con él por casi 24 años, los que compartimos sus buenos momentos, sus momentos de desafío. Le recordamos con profunda satisfacción y alegría, y gracias a Dios le estamos dando por tenerlo de compañero. Así que mantengamos toda la familia en oración, oremos unos por otros. Sabemos que Dios obra soberanamente, a veces en momentos que nosotros no podemos explicar, pero que están dentro de su plan. Y como iglesia continuaremos adelante con dolor, pero también con la firme convicción de que nadie como Jesús para sanar nuestros corazones quebrantados. Y Él lo va a hacer porque Él nos ama, así como amaba a Raúl y ama a Raúl, y hoy lo tiene a su presencia. Así que un abrazo, y quisiera en este día de la resurrección compartir el mensaje de este día. Quisiera invitarles, amados hermanos, si son tan amables, me pueden acompañar al Evangelio según San Lucas, el capítulo 24. Hablando de la resurrección del Señor Jesucristo, Lucas presenta una de las escenas más pintorescas y más emotivas que nosotros pudiéramos pensar de aquellos primeros eventos de aquel glorioso día de la resurrección. Quisiera leer empezando en el verso 1 y luego quisiera leer hasta el verso 12. Vamos a leer juntos la palabra de nuestro Dios. Dice así: El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. El Señor añada bendición a su palabra. Padre, te damos gracias, gran consolador de tu pueblo, que en esta preciosa mañana de resurrección, tu iglesia aquí y en todo el mundo puede regocijarse del hecho indisputable de que tú estás vivo, de que tú moriste en el Viernes Santo, estuviste en la tumba, pero ella no pudo retenerte, y hoy resucitaste y estás con nosotros y siempre estarás con nosotros por toda la eternidad. Tú eres la resurrección y la vida, Señor. Ahora háblanos a través de tu palabra y permite que en medio de toda la incertidumbre que nos rodea, en medio de todo el temor que está alrededor nuestro, nuestra esperanza segura como un ancla puede estar puesta en ti, en Jesucristo, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Háblanos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La resurrección.
Es el fundamento de nuestra fe cristiana. Si tú pudieras remover la resurrección de toda la historia del cristianismo, el cristianismo se desplomaría como una casa de naipes, de baraja de cartas. No podría sostenerse porque el fundamento de la fe cristiana, la base de nuestras convicciones, está en el hecho de que nuestro Señor resucitó entre los muertos. Todos recordamos con gran tristeza el Viernes Santo, pero el domingo Jesucristo rompió las ligaduras de la muerte, fue levantado por el poder del Padre, el poder también del Espíritu Santo, y Jesucristo se levantó entre los muertos. Esa es la convicción y ha sido la convicción de toda la iglesia a través de 2000 años. De hecho, es la tradición más importante de nuestro calendario cristiano. Navidad es preciosa y los niños gustan de los regalos cuando se les dan, pero déjame decirte, Navidad queda muy pequeña al lado del evento de la resurrección. ¿Y por qué decimos esto? Porque Navidad es el nacimiento de una esperanza, pero la resurrección es la consumación de esa esperanza que permite que la iglesia pueda renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos, como nos dice Pedro en su epístola. Así que por esa razón es que el enemigo de nuestras almas, el tristemente célebre Satanás, siempre ha atacado nuestra creencia y el hecho histórico de la resurrección del Señor Jesucristo. Él ha levantado muchos opositores a través de los siglos para que vinieran contra la enseñanza de la resurrección, con la intención de probarla como un fraude histórico, para demoler el fundamento de nuestra fe. Muchos han sido los martillos que el diablo ha levantado en contra de nuestra fe, pero amado hermano, amada hermana, la resurrección ha sido como un yunque que los ha desgastado todo, porque el Señor Jesucristo realmente resucitó entre los muertos. Ha habido muchos que han empezado a tratar de desprobar la evidencia histórica de este evento, tratando de sembrar dudas, convencidos de que ellos podrían con sus plumas mostrar que la resurrección no había acontecido, pero todos ellos han fracasado. Recuerdo la historia de un señor del sur de Estados Unidos, había sido un general de la Guerra Civil Norteamericana, su nombre era Lew Wallace, y él decidió que después de haberse retirado, se iba a ir a Europa, iba a estudiar en las mejores universidades, iba a ir a Israel, iba a buscar conclusivamente las evidencias históricas para demostrarle al mundo que la resurrección era un fraude. Así lo hizo, se fue, estudió, buscó, consideró las evidencias históricas, pero terminó convencido de que la resurrección no era un fraude, sino un hecho histórico indisputable. Y este señor William Lew Wallace terminó escribiendo un libro, de hecho fue una novela. Su título es Ben-Hur, se hizo una película años más tarde, hoy es un clásico de Hollywood. Y en esa película, si tú has visto la historia, tú te das cuenta que ahí él trata de mostrar que Jesucristo era quien él había dicho que era, y el poder de su sangre preciosa podía curar hasta las personas enfermas de la lepra, como la conclusión de la película termina diciéndonos. Y él es solo uno de muchos. Frank Morrison, un abogado, escribió un libro, ¿Quién movió la piedra? Él era un abogado escéptico. Trató de escribir un libro definitivo para mostrar otra vez por evidencia histórica que la resurrección era un fraude. Terminó escribiendo el libro ¿Quién movió la piedra? Y terminó siendo un seguidor de Jesucristo. Josh McDowell, más recientemente Lee Strobel, un periodista del Chicago Tribune también aquí en Estados Unidos, trató de probar y terminó, después de considerar la evidencia histórica, convencido. Y hoy día es uno de los grandes defensores por medio de la apologética de la fe cristiana. Todo eso es cierto, amados, porque la resurrección de Cristo es un hecho histórico en el cual tú y yo podemos poner nuestra fe. Ahora, la resurrección tiene gran valor para la iglesia por tres razones muy distintivas y yo quiero presentártelas brevemente. La primera razón es que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo valida todo lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. En otras palabras, el Viernes Santo cobra sentido cuando nosotros entendemos el evento de la resurrección,
porque en la cruz del Calvario Cristo fue molido por nuestros pecados, Él fue herido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue puesto sobre Él, y dice la palabra que por su llaga, también allí en la cruz nosotros fuimos sanados. Así que en la cruz del Calvario, el Dios Todopoderoso le pasó factura al mundo, al diablo, a la enfermedad, al pecado, a la muerte, y a todos los declaró derrotados. Y por eso es que la cruz del Señor Jesucristo tiene tanto valor para nosotros. En la cruz del Señor Jesucristo, dice Colosenses, que Cristo exhibió al diablo públicamente, triunfando sobre él en la cruz. Allí él fue desenmascarado como el engañador, que había usurpado la autoridad que Dios una vez le dio al hombre, a los padres Adán y Eva. El enemigo lo había usurpado, pero en la cruz del Calvario, Cristo victoriosamente la recupera. En la cruz del Calvario, allí Dios pone sobre el perfecto Hijo de su amor todo el peso de nuestros pecados, todo el peso de nuestras iniquidades, de nuestras perversidades. Allí Él se hace pecado por nosotros. Y por ese sacrificio, Él gana para nosotros una eterna redención. Allí Él vence el pecado. El pecado ya no tiene que reinar sobre nuestros corazones. Cristo rompe las cadenas y nosotros podemos tener la convicción y la experiencia de disfrutar esa liberación por medio del poder de la cruz. Allí también, en la cruz del Calvario, Jesucristo derrota la muerte, el gran enemigo de nuestras almas. Y en vez de ser una expectativa horrenda para todo aquel que vive y tiene que lidiar con el hecho innegable de su inmortalidad, ahora la muerte se convierte en una puerta que nos pasa directamente a la presencia de Dios y del Señor Jesucristo, si estamos en Él, si le hemos creído y aceptado como nuestro Salvador y Señor. Nosotros, nuestro amado hermano, el pastor Raúl Barcia, él está con Cristo hoy precisamente porque el Viernes Santo Jesús murió por él, y por esa muerte el Señor, nuestro amado pastor Barcia, él fue directamente a la presencia de Dios y está con Él ahora, esperando por nosotros. Y de esa manera todo aquel que muere con la esperanza de Jesucristo tiene la convicción y la seguridad de que entra a la herencia eterna, incorruptible, inmarcesible, inmarchitable, que Cristo nos ha prometido. Y todo eso porque Cristo murió en la cruz. La resurrección nos dice, todo lo que sucedió en la cruz ahora son hechos sobre los cuales los cristianos pueden basar su fe y vivir con esa convicción. Nosotros podemos apropiarnos de los beneficios de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, porque ahora Jesucristo ya no está en esa cruz vacía ni en esa tumba vacía. Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre, dándonos fortaleza, esperanza, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. No solamente tenemos los beneficios de la cruz. Jesucristo le dijo a sus discípulos aquella misma noche antes de partir, Él le dijo que Él partiría con el Padre, pero no los dejaría solos, no los dejaría huérfanos, sino que Él enviaría a otro Consolador. Y ese gran Consolador, el Espíritu Santo, vendría a sus vidas. Era una promesa que el Padre mismo les hacía. Y al llegar a sus vidas, Él cambiaría sus vidas de manera que ellos no podían imaginar. Ustedes saben que después de la resurrección de Cristo pasan 40 días donde Él se comparte con los discípulos periódicamente y les revela cosas del reino de Dios. Pero cuando Él finalmente asciende a los cielos y toma su lugar de autoridad sobre toda potencia, potestad y sobre toda autoridad y principado que haya debajo de su nombre, allí Jesús con toda autoridad reina. Y el Señor Jesucristo a la diestra del Padre dice que le envía al Espíritu Santo a la iglesia para que empodere a la iglesia, para que la iglesia pueda cumplir con esa gran comisión que el Señor tenía para ellos. El mismo autor, Lucas, escribiendo en el libro de los Hechos, después del día de Pentecostés, cuando los discípulos reunidos en el aposento alto reciben la unción de poder que viene sobre ellos por medio del Espíritu Santo,
Pedro sale y la iglesia sale a las calles y comparte con ellos estas palabras. Y miren lo que la gente responde compungida. Pedro anuncia que Cristo ha resucitado. Él le dice que aquel hombre que ellos habían crucificado, ahora Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y los hombres reaccionan compungidos. Y Pedro les dice lo que tienen que hacer. Les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. En otras palabras, el Espíritu Santo ahora era un regalo o don para la iglesia. La iglesia ahora sería empoderada con el poder del Cristo resucitado y podría entonces ir a las naciones y cumplir con la gran comisión que Cristo les había hecho. El Espíritu Santo es nuestro consolador. En estos días difíciles que hemos estado viviendo en Perú, en Nueva York, en todo el mundo, la obra del Espíritu Santo ha estado muy activa. Dios ha estado obrando de maneras insospechadas, consolando a su pueblo, fortaleciendo corazones, trayendo sanidad a enfermos y a veces haciendo el gran milagro de levantarlos a su presencia y haciendo los milagros que solo el Espíritu de Dios puede hacer. El Espíritu Santo ha estado con nosotros. Hablaba con una hermana recientemente. Ella ha pasado por momentos difíciles, estuvo enferma e infectada con el coronavirus, el COVID-19, como le llamamos aquí. Y ella estaba desesperada. Y ella me decía: pastor, llegó un momento desesperante donde yo me quebranté delante de Dios y le dije: Señor, te necesito. Mis hijos me necesitan. No me lleves. Y el Señor le dijo: no temas, hija. Yo he estado contigo y estoy contigo y te voy a ayudar. Y ella sintió esa voz, la presencia del Señor a su lado. Eso lo hace posible el Espíritu Santo. Él batalla por nosotros. Él está con nosotros. Él ha dado una promesa inquebrantable. David Livingstone, quien fue un gran misionero al África inglés, él decía que cuando Cristo le dijo que estaría con él todos los días, él lo tomó como una palabra de caballero. Y eso permitió que él se fuera hasta el mismo corazón del Congo en África. Fuera a lugares donde ningún hombre de cara pálida había visitado. Y cuando finalmente un periodista lo encuentra, cuando todos pensaban que él ya había desaparecido, y le preguntan: ¿cómo es posible que usted haya perseverado solo por tanto tiempo? Él les dijo: es que yo no estaba solo. El Señor Jesús estaba conmigo. Él me dio la palabra de un caballero. Y Él siempre la ha cumplido. Pero sabes, no solamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos da la seguridad de que la obra de la cruz puede ser validada en nuestras vidas, no solamente nos da la convicción de la presencia consoladora del Espíritu Santo, también la resurrección de Jesucristo asegura el destino que el Señor Jesucristo nos prometió. El Señor les dijo a los discípulos: no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Él les prometió que Él iba a ir delante de ellos a preparar moradas celestiales, para que donde Él estuviese un día, ellos también estuviesen con Él. Y una de las grandes promesas que la resurrección nos da es que el Señor Jesucristo, tan pronto nuestra obra termina aquí en la tierra, nos da la promesa de que estaremos presentes con Él en el cielo. Lo gloriosa de la cruz es que hace de la muerte una puerta, y que estar ausente de este cuerpo es estar precisamente con el Señor. Nuestro amado consiervo, nuestro hermano Pastor Barcia y otras personas de nuestra congregación y familiares que han partido con el Señor en las últimas semanas, ellos han descubierto la seguridad de la promesa infalible de un Señor Jesucristo que no puede mentir. Ellos están con Él aún hoy mismo, caminando esas calles de oro, con esa gloriosa presencia celestial, reconectándose con familiares que quizás se adelantaron a ellos y volviendo a descubrir que nuestro Dios es maravilloso y que ojo no ha visto,
ni se ha concebido en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, pero que Él ha revelado por medio de su Espíritu. Así que tú y yo podemos vivir en esa gloriosa convicción de que estar con el Señor en el futuro está asegurado si hemos puesto nuestra fe en Jesús. Si ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, como nuestro sanador y santificador, si nosotros confiamos en la promesa que Él nos ha dado de vida eterna, créeme, nosotros también estaremos con Él. Jesús dijo a Marta, cuando había perdido a su hermano Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que en mí cree, aunque muera, vivirá. Y esa es la promesa que nos da esperanza y fortaleza en estos días. Hoy celebramos el día de la resurrección. Celebramos que Jesucristo es tan real como el piso donde tenemos puestos los pies. Reconocemos su presencia, sentimos el aliento y el calor de su consolación, de su fortaleza, de su valor, aun en los momentos más adversos. Y por eso la resurrección de nuestro Señor nos fortalece y nos da esperanza. Vamos a orar. Padre, qué bueno es poder acercarnos a tu trono de gracia y saber que a tu lado sentado está el Cristo ascendido y glorificado, el Cristo que resucitó entre los muertos, nuestro intercesor, que ora por nosotros de día y de noche, que conoce las cuitas de nuestro corazón, que conoce nuestra desesperanza cuando la sufrimos, nuestros temores cuando nos invaden, la ansiedad que en nuestro entorno se percibe. Y en medio de todo eso, Él nos da palabras de consolación, de fortaleza y de paz. Y nos recuerda de que somos suyos, que Él es el buen pastor, que Él nos cuida y nos ampara. Y por eso, en este día, ponemos delante de ti a todos los hermanos de esta congregación. Sabemos que cada uno de ellos ha estado enfrentando diferentes desafíos. Y Señor, en medio de todo lo que están viviendo, queremos pedirte, oh Dios Todopoderoso, vierte sobre cada uno de nosotros esa fe que cree que tú puedes hacer lo imposible, ese amor que persevera y triunfa a pesar de la adversidad y esa paz gloriosa que nosotros anhelamos y necesitamos para poder seguir caminando y haciendo la buena batalla de la fe. Señor, nos encomendamos a tus tiernas misericordias, pedimos tu bendición sobre tu amada iglesia, sus pastores y los consiervos que están batallando en medio de toda esta desazón general. Pero también, Señor, nos amparamos en la fe inconmovible de que servimos a un Dios que resucitó entre los muertos y que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que bendícenos, ampáranos, guárdanos en el poder que hay en tu nombre y llena nuestros corazones de un valor santo para ser testigos fieles de la resurrección de nuestro Señor. En su nombre te lo pedimos y para gloria de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.